cine, libros, pintura, teatro, poesía, música y un sendero sutil que los une a todos. Efecto mariposa. Efecto mariposa. Los ojos de una ciudad china es el título de Efecto Mariposa para esta tarde, esta nueva novela de Gabriel Peperoni, que tengo acá adelante, de Editorial y que decía, me gustó muchísimo, y vamos a tratar de desentrañar. También decía, tal vez ahora vaya a tener la entrevista más difícil y más interesante de las que hemos tenido en los últimos tiempos. La entrevista con Gabriel Peperoni, viene publicando narrativa, teatro, poesía y artículos periodísticos desde los primeros años 90. Años 90, subrayo esto, años 90, una época importante para el autor. Integrante de la llamada generación de los crueles, es autor de la novela La cura, de su pieza dramática Groenlandia de 2015, con la que recibe el Premio Nacional de Dramaturgia y fue estrenada en Montevideo, Santiago, Madrid y Nueva York. Y Los ojos de una ciudad china está escrita con el apoyo de las becas, lo decíamos hace un ratito, Iberescena y FEFCA, y es la primera parte de un proyecto literario en desarrollo, una especie de work in progress, un punto de inflexión en su escritura, y tiene como antecedente la novela colaborativa María Sauber, publicada en 2008 en Freeway, y la novela 50 ciudades musicales. Mantiene activo el blog La culpa la tuvo Manu Chao, escribe columnas de crítica musical en Jump y conduce el programa de videoclips Ojos Rojos en TV Ciudad de Montevideo. No sé si faltó algo, Gabriel, bienvenido a Efecto Mariposa. Bienvenido. En lo laboral, en lo estrictamente laboral, bueno, bienvenido, y artístico, por ahí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos por tomarte además el trabajo de venir. No, por favor, está. Déjame leer un fragmento. Dale. Porque no sé por dónde empezar con esta novela. Es decir, no por sé, donde quieras. Es que es una novela que podía empezarse por donde uno quiere, podía leerse por cualquier lado. Quería leer este fragmento. Dice: al seguir el rastro de Akira por la novela Los ojos de Nanjing, se aprecia el talento de César Aira para ir construyendo el relato sin tener la menor idea de qué es lo que continúa después. Utiliza para la creación de sus ficciones un delicado sistema que podríamos definir como surrealismo consciente, algo así como un desbarrancarse pero manteniéndose atado a un principio de realidad, con los ojos cerrados pero con un radar muy inaprensible que lo lleva al territorio de los sueños y guarda el control de una estructura que no admite fallas. Esta última cualidad es la que le otorga a los relatos de Aira una verosimilitud incuestionable, mayor incluso a la lograda por cualquier otro narrador preocupado en extremo por ser realista. ¿Sabes por qué quería empezar por esto? Dale. Porque me parece una declaración de intereses, una declaración de intención, de esta propia novela, de esta de los ojos, de los ojos de una ciudad china. Me parece que es lo que quisiste hacer. Capaz que me equivoco, estoy pensando en voz alta, soy un lector y puedo decir lo que pienso. No, está muy bien. No, es un lindo punto, es un muy lindo punto para empezar. Bueno, para explicar un poco de dónde viene todo eso, sí. Claro, como César Aira fue uno de mis motores, por decirlo de alguna manera, de esta novela. En cuanto a
Porque lo lees hace tiempo, te gusta mucho. Bueno, yo esta novela la escribí por allá por el año 2010, empezó todo este proyecto. Antes de eso, bueno, ya habían pasado otras cosas en lo que escribía, etcétera, etcétera. Por ponerte un ejemplito chiquitito así, para no desviarme demasiado, en una novela anterior, El exilio según Nicolás, había tenido problemas de verosimilitud, por decirlo de alguna manera. O sea, no mías, o sea, después sí mías, pero sí en algunos lectores que cuestionaban algunas cosas. O había algún cuestionamiento de cómo manejar el tiempo, el presente o la ciencia o el presente, el futuro cercano, o determinadas cosas que se volvían viejas enseguida o que no eran tan así, no sé, cositas que tenían que ver con lo cibernético y todo ese asunto. Así que empezaste a trabajar sobre la verosimilitud. No, eso me daba vueltas, es como esas cosas medio traumáticas, me daba vueltas y además sobre las miles de lecturas que uno va teniendo. Y César Aira vino como una cosa rara, que es como a ordenarme un poco y a darme como un tono musical. O sea, Aira es como una máquina de ficcionar increíble, absolutamente inverosímil en determinado... Claro. En determinada... En la trama, pero muy verosímil en la literatura. Digamos, claro, y después eso funciona de una manera increíble en cada una de sus novelas, en cada una de sus ficciones, y además, bueno, la propia facilidad de él. Y ahí hay una palabra que me quedó ahora de lo que leíste, que es desbarrancarse, que es como... Y todo eso del surrealismo consciente, que eso, en realidad, ese fragmento de la novela, estoy haciendo una crítica literaria sobre César Aira, que aparece, es como un intertexto de... O sea, pues yo utilizo partes de novelas de César Aira que son apócrifas, o sea, las escribí yo, y al mismo tiempo hay una chica que se llama Charlotte Sara, que es una académica que estudia a César Aira, y bueno, yo... Este es un fragmento de allí, ¿no? Claro, Transcripción de la página 65 del ensayo Apuntes topográficos sobre Groenlandia de Charlotte Sara. Claro, y Charlotte ahí intenta explicar a Aira, bueno, soy yo el que estoy detrás de Charlotte, y en cierto modo, yendo y viniendo de un lado a otro, es una manera de explicar lo que me estaba pasando. Por eso también está en la mitad de la novela. O sea, porque ¿qué es lo que me estaba pasando? Cuando a veces me dicen de la novela que más allá de algunas cosas, o sea, que hay que dejarse llevar, que es una linda frase, es una linda sensación. Yo lo decía recién, que es una sensación de que tenemos muchos lectores, ¿no? Que es una de las más agradables dentro de la literatura, que es el dejarse llevar y que te ocurran cosas, o sea, que dejarse llevar ya por ese libro, y cómo yo me di cuenta que estaba consiguiendo eso mientras escribía, no de tener conciencia de cómo le funcionaría al lector, porque eso siempre te da pánico, sino en cómo me funcionaba a mí escribiéndola. O sea, yo escribiéndola me estaba divirtiendo y estaba como entrando en una jungla que no sabía lo que pasaba, sabiendo, sí, teniendo muy claro a dónde iba algunas cosas. O sea, algunas pautas de estructura, algunas pautas de personaje, de personajes, porque son muchos. Es más, tengo un mapa entre comillas, hay un archivo que yo siempre me río de eso, que es paralelo a todo este proyecto Shanghái, que mide como 300.000 caracteres, en donde están delineados algunos personajes, algunas situaciones, algunas líneas cronológicas, para no perderme. Después ese mapa terminó a ser más complicado que la propia novela, pero eso es el otro lado. Pero en el momento de escribir, o sea, en el momento de avanzar en la trama día a día, yo la verdad que me fui encontrando con la novela. Y entonces esa sensación que la tuve también de repente cuando escribí La cura, por ejemplo, no sé, me es muy agradable. Y eso sí lo relaciono. Tiene como una cosa que es esa cosa de... Cuando hacen esa cosa de si sos un escritor como Vargas Llosa o como Onetti, en esa diferencia de si vos planificás, cuando Onetti decía que Vargas Llosa era un escribano de la literatura, o sea, y hay escritores que les pasa que dicen, si yo planifico toda una novela, no la escribo porque me aburro. Totalmente. Digamos, pero hay otros que no. Yo respeto las dos cosas, pero me siento más parte del que va descubriendo, ¿no? Yo decía antes de que vos vinieras que es una novela hipnótica
Y esto tiene que ver con que está, para empezar, muy bien escrita, muy bien escrita. También es una novela compleja, pero yo decía, hay que realmente dejarse llevar, sin saber mucho a dónde se va. Y le decía yo a Carolina, me imagino que a él, mientras la escribía, le debe haber pasado lo mismo, ¿no? Esa cosa como hipnótica, catártica, placentera, sin tener demasiado claro hacia dónde, algunas cosas sí, pero no. Y me estás confirmando, y eso es lo que recibimos los lectores, y que me parece es lo que genera una gran verosimilitud, a pesar de que te metiste hay temas en Shanghái, en Shanghái, donde una de las narradoras es Yao Mei, donde otro es Joy, donde otro es Ziggy Stardust, una novela súper compleja de narración múltiple, que la narración múltiple a mí me parece es muy difícil de hacer, porque no solo tiene que resultar verosímil la novela, las diferentes voces. Exactamente, tienen que resultar verosímiles los diferentes narradores, y acá no sé cuántos hay, yo marqué un montón. Y debe haber como 10 por lo menos. Sí, por lo menos, ¿sí? Pero lo que pasa es que me parece que es más que una narración múltiple, en realidad es una novela coral, porque además aparecen fragmentos de novelas. Hay apuntes atribuidos a Yao Mei, transcripción de páginas apócrifas, ¿no? Lo decíamos recién, de Los ojos de Nanjing de César Aira, y también después de la otra novela, La trama infinita. La trama infinita. También apócrifa. Lectura de fragmentos de La trama infinita, que es lo que te decía recién. Transcripción del prólogo del ensayo Apuntes topográficos sobre Groenlandia, de Sara, de 2005. Groenlandia, que además fue una novela tuya, claro. Bueno, sí, ahí se me mezclan los cables. Teatro, ¿no? Tuyo. Ahí se mezclan los cables. Claro. Arturo Ledesma, que investiga sobre poesía y tortura en las cárceles de la dictadura de hace 30 años, y ahora me voy parando un poco sobre esto. Algunas escenas en el invierno europeo, diarios de Joy, y otras cosas que yo tomé algunas acá. Entonces yo te decía, la pregunta es, ¿cómo hiciste para hacer verosímil una novela que transcurre en Shanghái con estos personajes que acabo de mencionar, con fragmentos de diarios íntimos de algunos de estos personajes? Qué dificultad enorme, ¿no? Hacer verosímil. Yo creo que ahí hay, por un lado, todo un aprendizaje de años, de muchas cosas. Por otro lado, con el tema Shanghái, para simplificar, son dos cosas, se juntan 3 o 4 cosas, se me juntaron en ese año, en esa época. Una, que íbamos a hacer una obra de teatro, se llama Shanghái, con María. Así lo comentamos. Entonces, había que investigar, había que meterse en eso. Había hecho Groenlandia, Berlín, las dos como lugares míticos que no había visitado yo, todo un montón de cosas. En Berlín yo me sitúo en un aeropuerto, en el aeropuerto de Frankfurt, o sea, no llego a Berlín, o sea, no tengo, ese era un poco mi recurso. En Shanghái yo lo que le comenté a María en ese momento fue, mira, yo no quiero escribir desde los otros personajes, llegar a Shanghái con el lenguaje poético, con la poética que ya habíamos generado. Y ahí fue que ganamos una beca para escritura, gané una beca para escritura, y le dije a María, mira, voy a dedicarme todos los 8 primeros meses a escribir sobre los personajes, no voy a escribir la obra. Después voy a ver qué hago con la obra. O sea, la obra la voy a escribir después de que me pase algo. Lo que me pasó fue todo esto. Porque ¿qué pasa? Yo ahí entré de lleno a investigar personajes como para una novela, como para una obra de teatro. También estaba lo otro, yo quería... Se parece al Lebrero esto, ¿eh? Yo quería escribir novela. Se parece a la beca del Lebrero, ¿eh? Bueno, las becas son complicadas. Claro, no, es que yo creo que los autores, o sea, yo creo que la literatura sea más, no sé, digamos, a mí por las becas me traen me traen culpa. O sea, es curioso, o sea, porque, no sé, es rarísima esa sensación, pero es como te dan un dinero para escribir y vos te sentís mal porque tendrías que hacer algo. Es rarísima, no sé, no lo vamos a explicar ahora, pero sí hay... Que no te dé culpa, ¿no? No, pero da esa... Es trabajo, pero da esa situación, sí, claro. Da esa cosa de si voy a cumplir o no, de si esto, bueno, claro. Si llegás o no, claro. O qué es lo que... Bueno, todo eso es el laberinto. Entonces me puse a escribir eso.
Y por otro lado, yo había trabajado en producción periodística en un programa de TV Ciudad llamado Ir y Volver, que fue uno de los programas donde, bueno, siempre uno encuentra las cosas que más de cada cosa que vive, te encantan cosas, ¿no? Digo, se suele pasar. Pero en ese programa me pasó algo muy interesante, que es cuando haces algo que no estaba en tus planes jamás, que era trabajar, por ejemplo, con la inmigración en un plan más de periodista. No tuve nada que ver con música ni con arte, que son más o menos las cosas que manejo cotidianamente en el trabajo. Pero entonces ahí tuve que entrevistar, en entrevistas previas, digamos, para preparársela después a Mirta Vila, que era la periodista, cerca de 200 uruguayos con experiencias de emigración, con experiencias de exilio forzoso, de aventura, de gente que no vivía acá. Entonces esas cosas, todas esas experiencias, que fueron 2 años muy fuertes en eso, me fueron dando mucho background de eso. Y en determinado momento, cuando me planteé lo de Shanghái, salí a buscar uruguayos en Shanghái. Y entonces encontré que había 19 uruguayos. Descensados, o sea, ubicados ahí. Ubiqué a uno en especial, Conrado, uno que se había ido, un surfista que en los años 70 se había ido en busca de Hawái y terminó después casado con una brasilera en Canadá y después viviendo en Bali, y en el 2002 se fue a vivir a Shanghái después de unas rupturas de su vida, buscando la ciudad con más dificultad. Eso fue lo que me dijo y me quedó siempre grabado. A los 50 años él sintió que ya el surf lo había pasado por arriba, o sea, y necesitaba vivir en una circunstancia difícil. Y eligió Shanghái, se fue ahí, y creo que todavía sigue viviendo ahí. Y él fue una de las personas con las cuales investigué bastante sobre Shanghái. Después, a la hora de escribir uruguayos en Shanghái, no era un tópico. Ese 19 en 50 millones no era muy representativo. O sea, entonces ahí busqué el chiste, o sea, busqué la vuelta de plantear un ir y volver desde España, que era españoles en el mundo. Entonces ahí aparecen el camarógrafo y el periodista que van a Shanghái a entrevistar españoles o gente de habla hispana que viva experiencias que son algunos de los personajes que están acá. Ahí está Arturo Ledesma, sí, el chileno, que es el más uruguayo, por decirlo de alguna manera. Bueno, ese tour me llevó a los personajes y a una cosa que sí nos habíamos planteado con María, que era, claro, porque es muy lindo decir, vamos a hacer una obra sobre Berlín. María Odera. Sí. Vamos a hacer una obra Entonces María me dijo, por favor, Gabriel, no escribas una obra con personajes chinos. ¿Digo? Claro, en el sentido, no hagamos algo absolutamente... Hacer algo de lo que no sabes, meterte en una cultura que no sabes y te va a salir un mamarracho, digamos, ¿no? O no, pero digo, pero uno ¿No viste tiene... Silencio de Scorsese, la última, la más reciente? No la vi, pero son cosas que uno le tiene un poco de claro, porque como no sé cuál habrá sido el viaje ahí de Scorsese. Digo, en mi caso ahí tímidamente me metí con Xiao Mei, que es mi personaje chino. Sí. Y bueno, y César Aire había escrito novelas chinas. Sí, claro. Bueno, entonces ahí también se juntan todas esas cosas. En toda la literatura toda transcurre en algún lugar, en una ciudad, en un pueblo, así, transcurren en ciudades, muchas de ellas. Pero ahí me salva que Shanghái es todas las ciudades. Bueno, también. Claro, pero ahora iba a eso, porque voy más allá de eso en realidad. Que este libro en realidad... me recuerda a otros que no es que transcurran en una ciudad, sino cuyos personajes recorren la ciudad. Por ejemplo, lo obvio que está acá, que es Los Detectives Salvajes, que lo mencionan, pero antes Rayuela. Sí. Y otros ejemplos, que es el recorrido ya no geográfico de la ciudad, que sí está ahí, pero es un recorrido y es un viaje interno, donde la ciudad pasa por el personaje, pasa por el cuerpo de los personajes, y a medida que caminan y andan y avanzan, van reflexionando, van ocurriendo cosas. En esta novela, algunas muy realistas, otras muy extrañas, otras inverosímiles, pero como decíamos, verosímiles al momento de leer.
Entonces a mí esto me recordó a los Detectives Salvajes y a Rayuela en ese sentido de viaje interior, de, ¿cómo decirlo? Eso, de tamizar la ciudad por el cuerpo de los personajes, ¿no? Uh-huh. Sí, por ahí va. Creo que por ahí puede ir. Lo de los Detectives Salvajes es la otra droga que tenía en esos momentos. ¿Esa o Bolaño? Bolaño entero. Pero... Te vi otro día llevándote 2666. Sí, no sé cuándo nos cruzamos. Claro. Novela increíble, sí, 5 novelas en realidad. Claro, ¿no? Pero eso ya es como una cosa, porque me gusta tener todas las ediciones. Eso ya es terrible, hay que comprar una habitación de una casa para tener a Bolaño. Ahora Alfaguara me la complicó, tiene redita todo. No, fuera de broma. Sí, Bolaño... Ahora ya pasó la moda Bolaño, entonces ahora hablar de Bolaño y todos dicen, pero eso ya pasó. Perdón. No. Bolaño es el uno, y bueno, y hay que leerlo, releerlo, y creo que, no sé, espero que sigan, o sea, no sé, digamos, yo siempre estoy tratando de que la gente lea algunas novelas de Bolaño. Es más, acabo de terminar una que no había leído, que se me había escapado, que es la novela que escribió a dúo con un amigo, una que se llama Confesiones de un, no importa, de Morrison. Es una rara que no había publicado Anagrama, había publicado Acantilado. Y que, wow, claro, respira todo eso, respira mucho lo urbano, respira, qué sé yo, a mí me ayudó, la palabra es esa, me ayudó mucho Bolaño, y me ayudó mucho Aira en eso que te decía hoy, y Bolaño, porque si algo no tiene Aira es cuerpo. Sí. De repente ahí tiene probablemente su falla, digo, él va por otro lado, investiga otras cosas, pero él no tiene grandes personajes, imposible. Es como que no le preocupara. Pesa más la trama. Claro, incluso a veces él lo ha dicho hasta el hartazgo, porque las novelas a veces no terminan bien o terminan porque se aburre y está. es que es así con Aira, pero en caso de Bolaño es otra cosa, y Bolaño tiene esa cosa con, bueno, los personajes de Bolaño y él y todas sus vueltas, y ahí me animó mucho a meter otros trayectos, o sea, porque si bien yo en Shanghái empecé a escribir como para adelante, como a una cosa de futuro, medio vuelta, empiezo para atrás. Sí, y ahí, pero es muy presente. Y es muy presente, y se van otros viajes también. Sí. Y cuando no hablo de Shanghái me meto en cosas que conozco muy bien, que ese es otro tema. La sensación te lo digo como lector, la sensación es un presente como futurista y vertiginoso, digamos, ¿no? Sí. En una ciudad de locura, que la ciudad parece futurista, pero en realidad el presente está muy firme ahí. Me parece a mí, ¿no? Incluso lo histórico, y esto es lo que me parece que hay es como una polaridad interesantísima, que es ese presente y futuro, y después esa cosa histórica que aparece, no sé, Tiananmen y varias referencias históricas para que el lector pueda también sostenerse un poco de algo, ¿no? Claro. Sí. Entonces esos dos polos me parecen muy interesantes, cómo están tejidos, cómo fluyen, es decir, fluyen con naturalidad, naturalmente. Sí, y después tiene algo como, no sé si es algo musical, bueno, es una cuestión de estructura. O sea, yo la estructura que me planteé al escribirla era de que cada fragmento, capítulo, episodio, como quiera llamarse de parte, no excediera los 4.000, 5.000 caracteres. Y que cada uno tuviera una cierta identidad propia, o sea, que no que fuera tan extremo como el caso de lo de Cameron de Regerman, que cada uno es un relato, porque son como las 1001 noches, pero que cada uno contara algo, o sea, no que contara algo y que dejara con las ganas, o sea, eso es como lo más pop de la novela. Claro. Y eso es como una estructura férrea, o sea, no me dejé llevar a que si algo de repente se iba no te moviste de ahí, no me movía de ahí, y eso se trata de respetar. Ya que mencionas la estructura, eso le da un ritmo también. Ya que mencionas la estructura, se me ocurre preguntarte, hacerte esta pregunta.
en cuanto a la estructura, ¿puede ser que Aira sea una clave en este sentido? Porque podríamos decir que tiene dos partes la novela. Uh-huh. La primera es la novela de Nanjing y la otra es La trama infinita. La trama infinita. En la mitad también, ¿no? Es decir, claro. Y a partir de ahí empieza otra cosa, ¿no? Que es la misma. El tema es que la trama de Nanjing es como la primera trama. El tema es que cuando aparece la otra trama, sí, o las otras tramas, es cuando yo siento que eso se me estaba escapando de las manos. Ajá, sí, en un sentido de... Porque ¿qué pasa? Yo cuando me planteé escribir esto, el proyecto incluía 365 fragmentos, uno por día, de diferentes personajes en diferentes años, cada mes diferente año. Enorme. Era demasiado grande. Yo lo que llegué a escribir de eso son unos 8 o 9 meses. Todavía no lo terminé. Esa es la parte que yo digo que no terminé. Lo que publiqué son los 3 primeros. Esto es enero, febrero y marzo. Que están barajados de otra manera a la que yo los escribí. O sea, que tienen un poco de eso de Cortázar también. Sí, sí. Tienen un... Iba para atrás, para adelante. Están algunas figuritas cambiadas, sí, para que no sea tan lineal el desarrollo. Pero, claro, el problema fue que el problema, digo, que yo me tuve cuando lo fui escribiendo, es que, claro, toda esa primera trama se le empezaban a escapar cosas y empezaban a ir a otras cosas. O sea, ahí se empezó a bifurcar y yo no sabía si tenía que cerrar y terminar, o dejar abrir. Y bueno, y después está en encontrarlo como los puntos de inflexión. Yo qué sé, ponele, yo escribí esto, es 1, 2 y 3, los ojos de una ciudad china. Tengo escrito el 4, 5, tengo cerrado el mes 4, 5, 6 y 10, que vendría a ser otra novela que todavía no tiene nombre, se llama Los Suicidas o algo por así. Pero después el mes 6, que yo lo estaba escribiendo, es autoficción, por ejemplo. Porque era como, ¿cómo quiebro esto para otro lado? Pero bueno, eso es el futuro para el lector. Pero es el magma en el cual estoy. Por eso a veces me es difícil contestar preguntas claves, claras sobre esta. Pero en realidad, claro, lo que pasa es que ahí ya es diversión pura. La trama infinita es un chiste a la broma infinita, sí, que es un libro que no pude leer. Uh-huh. Mira vos. Porque no sé, o sea, no sé si se puede leer ese libro. No sé. Lo intenté leer varias veces, el de Foster Wallace, sí, y yo que no sé inglés, me da la impresión de que solo no sé, yo o la traducción es muy mala o yo no tengo no puedo entrarle, y es un libro que me encantaría leer porque sé que produce mucho placer, pero me escupe. Sí, sí. El Foster Wallace, sí, o la traductora, no sé, o el traductor. Y me parece que la segunda, ¿no? Claro, debe ser, estoy casi convencido. Pero claro, entonces, claro, no sé inglés, no puedo, pero sé de gente que lo leyó que te dice, pa. Y bueno, y yo entonces dije, yo voy a hacer mi contribución a buscar lo que creo que es la broma infinita, entonces la trama infinita. David Bowie, o no David Bowie, sí, Stardust. Esa época de... Sí. Es como... La clave es como el hilo conductor... Otra vez se juntaron muchas cosas. Sí. No, David Bowie es David Bowie. David Bowie está David Bowie. Sí, bla, pero acá bla. es Ziggy Stardust. Claro, pero ¿qué pasa? En Groenlandia y en Berlín hay un personaje real que es Federico Deutsch, que toca en vivo en las dos obras. Y él lo fuimos armando como es un CD Stardust, es un CD. Mira, como músico electrónico, eso de la cabeza que teníamos en las obras de teatro. Como ya sabíamos que iba a estar Fede en Shanghái, de alguna manera yo tenía que... Era uno de los personajes que venía como por obra de teatro, digamos, Siggy. Pero claro, ahora era personaje, no era solo que Fede tocara música y fuera medio Bowie. Sí. Y al mismo tiempo, por otro lado, me venía toda una historia con Bowie fuerte, que era descubrir absolutamente todo lo que fue Bowie en los primeros años 70, que yo no la tenía tan clara. Y toda la novela esta, o sea, todo ese año,
prácticamente, salvo para algunas cosas de trabajo, solo escuché a David Bowie. Mirá vos. Entonces ponía el disco de Hanky Dory o esto, y yo escribía con Bowie. Te preguntaba esto porque también veo una frase ahí de Ziggy Stardust que dice que él no tiene mañana ni ayer, solo presente continuo, en el que se superponen los tiempos y las historias. Y otra vez, esto que dice es la novela que yo leí. Ajá. ¿No? Mirá vos. Esto que él dice es lo que yo leí. Sí. Dice, no tiene mañana ni ayer, solo un presente continuo en el que se superponen los tiempos y las historias. Bueno, eso es muy Aira también. Sí. La liebre, y también me acuerdo siempre una frase de Gabriel Casacuberta, de los Casacuberta, yo era muy amigo de Pablo, estábamos hace muchos años, estábamos todo el día juntos, y aquel tenía una frase que era el presente, ¿cómo es? El presente, el futuro inmediato pertenece al pasado, el futuro inmediato pertenece, era un mantra que usaba una pelotudez de cuando pendejos, pero que era una cosa que yo siempre investigué en eso, o sea, claro, el presente continuo, que era, o sea, no sé, pero ¿a dónde voy? Sí, claro, él se pone a decir esas cosas y al mismo tiempo sí es el personaje no humano de la novela, o humano, no sé, es un cyborg ahí, una cosa rara, claro, que aparte tiene la broma vendría a ser que como que Bowie lo quiso matar al personaje y el personaje se refugia en Shanghái y queda ahí mientras Bowie envejece en Nueva York o en Londres o donde sea y después muere. Ziggy Stardust mantiene los 20 y pico de años del 70 y anda por ahí por Shanghái. No es adelantar nada, pero la novela prácticamente termina con un repaso de obras tuyas mencionadas por otros personajes, y ahí otra vez se toca la realidad con la ficción, ¿no? ¿Qué quiso ser esto? ¿Es como un aviso de que sigue? Bueno, sigue porque está... Sí, ya me lo dijiste. Y incluso el proyecto original era... no existe el proyecto original, no sé, el proyecto original era hacer una novela muy larga. Sí. En definitiva, no la terminé y podría... Lo que sí me asustaba era que si se podía fraccionar o no, y se podía, entonces la fraccioné y bueno, y salió, digamos. Pero ¿sentiste que corrías un riesgo en el momento mientras la escribías? Siempre, porque en realidad en ese momento yo estaba como enojado, o sea, porque uno de los disparadores era, me gustaban las novelas largas, bien largas, o sea, siempre. Dostoyevsky, Easton Ellis, la que no leí de Foster Wallace, cosas de acá, yo que sé, el señor Fisher de Ana Solari, o la que escribió Bercy, o sea, de Camerón de Regerman. Me gustan las novelas largas, 2666. Y ahí me tiré en eso, que era un poco ir a contra. Lo que sí es ir a contracorriente ahí es que perdía toda posibilidad de edición. Claro. Porque esas novelas son, si no las paga el autor, no sé, es muy difícil. Y más con la o sea, como viene el camino de la editorial independiente, que yo soy muy amigo, ya era muy amigo de Martín, y era como decir, sí, estoy escribiendo una novela, pero vos no la podés publicar, o sea, era impublicable. Y bueno, después al final de la vida, al final de las vueltas, terminó publicándola él porque se fraccionó, claro, y salió ahí, y eso fue cuando sentí aparte que aguantaba eso, que aguantaba. Estás haciendo casi lo que quería hacer Bolaño con 2666, ¿eh? Y bueno, inconscientemente, ¿no? ¿Qué le voy a hacer? Si yo esa historia la conocía. Claro. Inconscientemente está. Fraccionarlo, que fue, lo juntaron todo, ¿no? Es terrible. Gabriel, muchas gracias por venir. Primero, gracias por esta novela que realmente la disfruté muchísimo. Bueno, gracias a vos. La disfruté porque me dejé llevar. Dije, no sé dónde voy, no me importa. La voy a disfrutar así. Bueno, eso sí hay que tener, no importa. Eso porque si no. Sí, y me funcionó. Y además felicitarte porque corriste un riesgo enorme, me parece, y funciona. Es verosímil y cuenta muchas historias, muy linda la trama, lo que cuenta. Deja abiertas muchas puertas y ventanas, es decir, es que a mí vos sabés que era una cosa que se te mete en el cuerpo, ¿no? Es una novela así. A mí me angustiaba mucho el lector.
o sea, por mí, ¿no? También, Sí. por el esfuerzo, o sea, por la empresa que me había Claro. en que me había involucrado. O sea, vos fíjate que eran 1, 2, 3 años de vida que uno le da Claro. a un montón de cosas, y yo sentía que estaba difícil. Después, cuando sentí tranquilidad, bueno, ahora estoy re tranquilo, porque pasó. Sí. Pero tuve mucho miedo a que fuera una cosa ilegible, ¿viste? Porque te puede pasar. No, te entiendo, porque te puede es pasar. una novela diferente en ese sentido, ¿no? Claro. Se está planteando algo acá. Yo creo que es una novela de esas que van a permanecer. Ujú. Las novelas que se quedan, ¿no? Las que se quedan, las que no tienen tiempo para cerrar con lo que está planteando un poco la novela. Bueno. Muchas gracias, Gabriel, por Bueno, estar en gracias Efecto a vos. Mariposa esta tarde. Gracias por venir.